Cállate inmediatamente. ¿Quién te preguntó, idiota? Le gritaba el marido a su esposa delante de los invitados, humillándola una vez más. Ella se levantó en silencio y se fue. Los invitados se miraron entre sí. Y por la mañana el marido despertó y descubrió, su esposa no estaba, las cosas habían desaparecido, y en la casa solo había silencio. Queridos oyentes, ante ustedes una historia sobre una mujer que encontró la fuerza para decir basta a sus miedos y a la humillación. La noche comenzaba como suelen comenzar todas las noches en una casa donde la felicidad hacía tiempo se había convertido en una hermosa mentira para los vecinos. Xiomara ponía la mesa, acomodando los platos con esa precisión mecánica que llega después de 15 años de matrimonio. 15 años durante los cuales aprendió a ser invisible, inaudible, inexistente. Hoy debían venir invitados, Demetrio con su esposa Rocío, viejos amigos de Aurelio desde la universidad. Xiomara recordaba los tiempos en que todos reían hasta las lágrimas, cuando Aurelio la abrazaba por la cintura y la presentaba con orgullo como el amor de su vida. Eso fue en otra vida. En la que terminó más o menos cuando nació su hija Marisol. Marisol tiene ahora 14 años. Estaba sentada en su habitación, fingiendo que hacía los deberes, pero en realidad escuchaba música con los auriculares, intentando no oír el tenso silencio de la casa. La niña hacía tiempo que había aprendido a sentir el ambiente como un animal siente la llegada de una tormenta. Aurelio entró en la cocina, abotonándose la camisa. Un hombre alto, aún atractivo, de 43 años, con las primeras canas asomando en las sienes, que le daban un aire de solidez. Miró la mesa con ojo crítico. ¿Hiciste el ceviche?, preguntó, sin siquiera mirar a su esposa. Sí, claro. Y las empanadas, y el asado casi está listo, respondió Xiomara en voz baja. ¿Casi? Aurelio alzó la voz. Llegarán en media hora. ¿Tú entiendes siquiera que Demetrio es una persona importante ahora? Tiene un cargo en el ministerio. Xiomara apretó los labios y siguió picando las hierbas. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por cansancio. Por un cansancio interminable, que le desgastaba el alma. Todo estará a tiempo, dijo. Aurelio resopló y salió al salón, encendió el televisor. Xiomara oyó el sonido de una botella abriéndose, ya había empezado a beber. Para cuando llegaran los invitados estaría en ese punto en que la lengua se suelta y el autocontrol se debilita. El timbre sonó exactamente a las 8. Xiomara se secó rápidamente las manos en el delantal, se acomodó el cabello y fue a abrir. En el umbral estaban Demetrio y Rocío, ambos impecablemente vestidos, irradiando éxito y bienestar. «Xiomara», exclamó Rocío, besándola en la mejilla. «¿Cuánto tiempo sin vernos? Te ves estupenda». La mentira sonó tan natural que Xiomara casi la creyó. Aunque sabía que parecía una mujer cansada de 40 años, que había dejado de cuidarse porque había dejado de verle sentido. «Pasen, por favor», sonrió. Aurelio recibió a los invitados con una amplia sonrisa, estrechó con fuerza la mano de Demetrio y abrazó a Rocío. Era la personificación de la hospitalidad y él encantó. Así lo conocían los amigos, los colegas, los vecinos. Así sabía ser cuando lo necesitaba. La cena transcurría de maravilla. Aurelio contaba chistes, Demetrio compartía historias del ministerio, Rocío elogiaba el ceviche de Xiomara. Todo era perfecto, como en una imagen. Xiomara estaba sentada en silencio, interviniendo de vez en cuando con breves comentarios, sirviendo vino a los invitados, vigilando que los platos no quedaran vacíos. «Y recuerdas, Aurelio, como tú y yo». Empezó Demetrio otra historia de su juventud. Xiomara escuchaba a medias, pensando en que mañana por la mañana tenía que llevar a Marisol al médico, a la niña le dolía el estómago desde hacía una semana. Pero Aurelio había dicho que era fingido, para no ir a la escuela. También había que pagar los servicios, comprar comida. «Xiomara», la llamó bruscamente Aurelio. «¿Estás escuchando siquiera?». Ella se sobresaltó y levantó la vista. «Perdón, estaba distraída». «Demetrio pregunta por tu trabajo», dijo Aurelio despacio, como si hablara con una niña tonta. «¿Trabajas en esa farmacia,
¿no? Sí, como farmacéutica, asintió Xiomara, dirigiéndose a Demetrio. ¿Y qué tal allí? ¿Te gusta? Preguntó él con cortesía. Xiomara abrió la boca para responder, pero Aurelio se le adelantó. ¿Qué puede gustarle allí? Rió, dando un gran sorbo de vino. Está de pie todo el día vendiendo pastillas. Aunque para ella eso seguramente es el límite de sus sueños. ¿Recuerdas, Demetrio? En la universidad sacaba apenas aprobados. Yo pensaba que me casaba con una mujer inteligente y al final resultó. No terminó la frase, pero hizo un gesto elocuente con la mano. Xiomara sintió como el calor le inundaba el rostro. Rocío carraspeó incómoda, Demetrio clavó la mirada en su plato. Aurelio, ¿para qué haces esto? Empezó Xiomara en voz baja. ¿Para qué hago qué? Se volvió hacia ella, y en sus ojos se desbordó la ira. ¿Digo la verdad? Pues es la verdad. ¿O quieres decir que eres alguna clase de mujer ambiciosa? ¿Qué has logrado algo en la vida? Estoy criando a nuestra hija, dijo Xiomara, intentando mantener la calma. Me ocupo de la casa, de la familia. Oh, aquí está la víctima. Aurelio levantó las manos de forma teatral. ¿Lo oyen, amigos? Ella se ocupa de la familia. ¿Y qué es la casa? Cocinar, limpiar. Cualquier empleada doméstica puede con eso. ¿Y la hija? Mírala, siempre con cara avinagrada, sacando apenas aprobados, igual que su madre. Aurelio, ¿no será suficiente ya? Intervino Demetrio con cautela. Mejor brindemos por los viejos tiempos. Pero a Aurelio ya no había quien lo detuviera. El alcohol le había soltado la lengua y la irritación acumulada exigía una salida. Y, como siempre, el blanco era Xiomara. ¿Sabes, Demetrio, cuál es el principal problema de mi vida? Continuó, sin prestar atención al silencio tenso. Me até a esta ratita gris. Pensé que crecería, que florecería. ¿Y qué pasó? Se vino abajo. Mírala, ¿cuándo fue la última vez que fue a un salón de belleza? ¿Cuándo se compró un vestido decente? ¿Con tu dinero? Dijo Xiomara en voz baja pero clara. Tú no me das nada para mí. Todo lo que gano va para Marisol y para la comida. Aurelio se levantó de golpe, la silla chirrió al deslizarse hacia atrás. Ah, así que es eso. ¿Entonces yo no te doy nada? ¿Esta casa de quién es? ¿Quién la compró? ¿Quién mantiene a esta familia? Yo trabajo como un condenado para que ustedes lo tengan todo, y tú te atreves a reprochármelo. No te reprocho, solo dije. Cállate inmediatamente. ¿Quién te preguntó, idiota? Gritó Aurelio tan fuerte que Rocío se sobresaltó y dejó caer el tenedor. Xiomara palideció. En sus ojos brillaron lágrimas, pero parpadeó rápido, sin dejarlas caer. No ahora. No delante de los invitados. Aunque, ¿qué más daba? Ellos lo ven todo. Todos lo ven, pero todos callan. Porque así es más cómodo. Porque nadie quiere meterse en una familia ajena. Se levantó lentamente de la mesa y dobló con cuidado la servilleta. Disculpen, dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular, y salió de la habitación. Demetrio y Rocío se miraron. En la sala quedó suspendido un silencio pesado y opresivo. Aurelio volvió a sentarse, exhaló con nerviosismo y se sirvió más vino. Bueno, ya arruinó el ambiente, gruñó. Siempre igual. No puede simplemente callarse, siempre con alguna queja. Aurelio, empezó Rocío con cautela, quizá fuiste demasiado duro. ¿Duro? Se burló. Eso es decirlo suavemente. Ustedes no saben lo que tengo que aguantar todos los días. Se convirtió en nada. Una quejica miserable. Antes al menos se esforzaba, tenía algún interés por la vida. ¿Y ahora? Un trapo sin voluntad. Demetrio guardaba silencio, girando la copa entre las manos. Recordó a su esposa antes de casarse, una chica brillante y risueña. Miró a Rocío, sentada a su lado, arreglada y segura de sí misma. No,
Ellos eran distintos. Muy distintos. Quizá ya sea hora de irnos, propuso. Ya es tarde. Vamos, ¿para qué irse? Aurelio intentó recuperar el tono alegre. Tomemos otra copita, ¿eh? Recordemos la juventud. Pero la magia de la noche se había roto. Media hora más de conversación educada y los invitados empezaron a despedirse. Aurelio los acompañó hasta la puerta, asegurando que todo estaba bien, que eran solo cosas de mujeres, que Xiomara era muy sensible. Cuando la puerta se cerró tras los invitados, volvió al salón y empezó a recoger las botellas de la mesa. Xiomara no salió del dormitorio. Aurelio oía el agua correr en el baño detrás de la puerta, seguramente se estaba lavando. Recogió las botellas, miró la mesa llena de platos sucios y sintió un pinchazo de irritación. Que los lave por la mañana. Estaba cansado. Aurelio entró en el dormitorio sin llamar. Xiomara estaba sentada en el borde de la cama, ya vestida con el camisón. Tenía el cabello suelto y el rostro lavado, sin maquillaje parecía más joven, casi como la chica de la que una vez se enamoró. ¿Y bien, te ofendiste?, preguntó mientras empezaba a desvestirse. Xiomara callaba, mirando por la ventana. Tras el cristal titilaban las luces de las casas vecinas, donde también vivían familias, donde también había sus dramas, sus secretos. Te estoy hablando, alzó la voz Aurelio. Te oigo, respondió ella en voz baja. ¿Y ahora qué? ¿Vas a hacer pucheros? ¿A estar callada una semana, como la vez pasada? Xiomara se volvió hacia él. En sus ojos no había resentimiento ni rabia, solo un cansancio infinito. ¿Por qué haces esto, Aurelio?, preguntó. ¿Por qué me humillas delante de la gente? ¿Qué te he hecho? No me has hecho nada. Estalló él. Justamente eso, nada. Tú no haces absolutamente nada. Simplemente existes, como un mueble. Trabajo, crío a nuestra hija, llevo la casa. Ya cállate con lo de la casa. La interrumpió Aurelio. ¿Tienes idea de la vergüenza que pasé hoy? Demetrio es un hombre exitoso, su esposa tiene un cargo, ellos lo tienen todo como debe ser. ¿Y yo? Yo tengo una esposa farmacéutica. ¿Qué parece? ¿Cómo? Una limpiadora. Esas palabras golpearon más fuerte que el grito delante de los invitados. Xiomara sintió como algo dentro de ella se resquebrajaba. No se rompía del todo, para eso hacía falta un golpe más, pero crujía, a punto de desmoronarse. Te avergüenzas de mí, dijo ella lentamente. ¿De mí? De la mujer que te dio un hijo. Que durante 15 años. No empieces, la cortó Aurelio, metiéndose en la cama y dándose la vuelta hacia la pared. Estoy harto de tus lamentos. Quiero dormir. Xiomara permaneció sentada un rato más, inmóvil, luego se acostó en su lado de la cama, procurando no tocar a su marido. Entre ellos había unos 20 centímetros, pero parecía un abismo. No dormía. Estaba tumbada con los ojos abiertos, pensando. Recordando. ¿Cuándo empezó a ir todo mal? Tal vez justo después de la boda, cuando Aurelio empezó a hacer comentarios, primero suaves, casi cariñosos, luego cada vez más duros. ¿O cuando nació Marisol y de pronto él descubrió que su esposa ya no le pertenecía solo a él, que había alguien más importante? ¿O quizá el problema no estaba en un momento concreto, sino en que ella lo aguantaba todo? Callaba, tragaba las ofensas, esperaba que cambiara, que algún día despertara y volviera a ser aquel Aurelio que le escribía poemas y la llevaba a museos. Desde detrás de la pared se oyó un sollozo apagado, Marisol lloraba en su habitación. La niña lo había oído todo. Claro que lo había oído. ¿Cómo no oír esos gritos? Xiomara se levantó con cuidado y fue al cuarto de su hija. Marisol estaba tumbada, de espaldas a la pared, con los hombros temblándole. Cariño, susurró Xiomara, sentándose en el borde de la cama y acariciándole el cabello. Mamá, ¿por qué papá te trata así? Sollozó Marisol, volviéndose hacia ella. Tenía el rostro empapado de lágrimas. ¿Por qué te grita? Tú no haces nada malo.
SHHH, tranquila, Xiomara estrechó a su hija contra el pecho. Todo está bien. Los adultos a veces tienen desacuerdos. Es normal. No es normal. Protestó Marisol. Te insulta, te humilla. Mis amigas dicen que oyen cómo grita. Me da vergüenza ir a la escuela. Xiomara se quedó helada. Así que los vecinos lo oyen. Claro que lo oyen. Las paredes de su casa son delgadas. Todos lo saben, todos lo oyen, todos fingen que no pasa nada. Escúchame, dijo, mirando a su hija a los ojos. Pase lo que pase entre tu padre y yo, eso no tiene que ver contigo. Los dos te queremos. Él tampoco me quiere, dijo Marisol en voz baja. Dice que soy tonta, que estudio mal. Que he salido a ti. Xiomara sintió como el corazón se le encogía de dolor. Eres inteligente y maravillosa, dijo con firmeza, besando a su hija en la frente. No escuches a nadie que te diga lo contrario. Ni siquiera a papá. ¿Me oyes? Marisol asintió, apoyando la cabeza en el hombro de su madre. Se quedaron así un rato más, luego Xiomara acostó a la niña, la tapó con la manta y regresó al dormitorio. Aurelio ya dormía, roncando. El alcohol hacía lo suyo, siempre se dormía rápido después de beber. Xiomara se acostó y cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. En su cabeza giraban pensamientos, uno más pesado que el otro. Pensaba en Marisol, en cómo la niña crecía en esa atmósfera de tensión constante, en cómo absorbía un modelo de relaciones donde el hombre grita y la mujer aguanta. ¿De verdad quería que su hija repitiera su destino? Pensaba en sí misma, ¿cuándo dejó de ser una persona para convertirse en una sombra? ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo para ella y no para la familia? ¿Cuándo fue la última vez que rió de verdad? Y pensaba en Aurelio, en el hombre al que una vez amó. Había desaparecido, se había desvanecido, sustituido por ese extraño lleno de rabia que solo veía en ella una fuente de irritación. O quizá nunca desapareció. Quizá siempre fue así y antes solo lo ocultaba bien. Durante la etapa del enamoramiento todos intentan parecer mejores. Y luego, cuando caen las máscaras, queda la dura verdad. Al amanecer, Xiomara no había dormido ni un minuto. Se levantó temprano, antes de que sonara el despertador, se duchó y fue a la cocina. Los platos de la noche anterior se amontonaban en el fregadero, testigos de una velada que ahora le parecía un punto de inflexión. Puso la cafetera, se sentó a la mesa y de pronto vio su reflejo en la pantalla oscura del televisor apagado. Una mujer cansada, con los ojos apagados y los hombros caídos. ¿De verdad era ella? ¿De verdad de aquella chica luminosa que soñaba con un gran amor y una familia feliz solo quedaba esta sombra? El teléfono vibró en el bolsillo de la bata. Xiomara lo sacó, un mensaje de su amiga Esperanza, con quien había estudiado en la universidad y a quien la vida luego llevó a otra ciudad. Hola, Xiomara. Sé que hace tiempo que no escribo. Solo quería decirte que, si alguna vez necesitas ayuda, siempre estoy aquí. Tengo un conocido psicólogo, un buen especialista. Y en general, si quieres hablar, llámame a cualquier hora. Un beso. Xiomara leyó el mensaje varias veces. ¿Esperanza lo sabía? ¿Cómo? No hablaban desde hacía más de un año. Aunque en su última conversación Xiomara había mencionado que en casa no todo iba bien. Al parecer, Esperanza había leído entre líneas lo que Xiomara intentaba ocultar. Quiso responder, pero no sabía qué escribir. Gracias, todo está bien sería una mentira. Sí, necesito ayuda, no sé cómo seguir viviendo era demasiado sincero, demasiado aterrador incluso para admitírselo a sí misma. Xiomara dejó el teléfono y empezó a lavar los platos. El trabajo mecánico la calmaba, las manos se movían solas, sin exigir la participación de la mente. Terminó de lavar el último plato cuando Marisol entró en la cocina. Buenos días, mamá, dijo la niña en voz baja. Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien? Marisol se encogió de hombros al sentarse a la mesa. Tenía los ojos rojos, seguramente había llorado mucho después de que su madre se fuera. Mamá, empezó tras una pausa, ¿eres feliz?
La pregunta tomó a Xiomara por sorpresa. Se quedó inmóvil con la cafetera en las manos. ¿Por qué preguntas? Así, sin más. La profesora de literatura dijo que toda persona tiene derecho a la felicidad. Y pensé. Tú nunca sonríes. Nunca. Ni siquiera cuando estamos solas tú y yo. Xiomara dejó la cafetera, se acercó a su hija y se agachó a su lado. La felicidad es un concepto complejo, Marisol. Puede ser diferente para cada uno. Para mí, la felicidad eres tú. Verte crecer, verte convertirte en adulta. Pero eso no es una respuesta de verdad, la interrumpió Marisol con una lucidez inesperada. No te pregunto si me quieres. Te pregunto si eres feliz. Tú. Como persona. Xiomara miró a su hija y de pronto comprendió que ya no era una niña. 14 años es la edad en la que uno empieza a ver el mundo no a través de las gafas rosadas de la infancia, sino tal como es en realidad. No, respondió con honestidad. Probablemente no. Pero eso no significa que sea infeliz. Es solo la vida. Eso no es vida, mamá. Marisol le tomó la mano. Eso es existir. Lo vimos en ciencias sociales, una persona no debe solo existir, sino vivir. Desarrollarse, disfrutar. ¿Y tú? Tú es como si estuvieras muerta por dentro. Las palabras de su hija sonaron como una sentencia. Xiomara sintió un nudo subirle a la garganta. Marisol, no digas eso. Pero es verdad, en la voz de la niña había desesperación. Tengo miedo, mamá. Miedo de crecer y convertirme en igual que tú. De encontrar a un hombre que me grite, me humille, y yo lo aguante. Porque tú lo aguantas. Porque tú me das ese ejemplo. Xiomara se estremeció, como si la hubieran golpeado. Nunca lo había pensado desde ese ángulo, que su paciencia, su sacrificio, no era nobleza, sino una lección para su hija. Una lección de cómo no hay que vivir. Yo. No quiero que repitas mis errores, susurró. Entonces no los repitas tú tampoco, dijo Marisol con una sabiduría impropia de su edad. Por favor. En ese momento Aurelio entró en la cocina. Sin afeitar, arrugado por el sueño, con una expresión agria en el rostro. Fue hasta el refrigerador sin siquiera saludar. ¿Dónde está mi camisa azul?, preguntó, sacando un jugo. En el armario, en la percha, respondió Xiomara, levantándose del suelo. ¿Por qué no está planchada? La planché anteayer. Está colgada a la derecha. Pues ve a buscarla y tráemela, soltó Aurelio con irritación. ¿O tengo que hacerlo todo yo? Xiomara lo miró, luego miró a Marisol, que estaba sentada con la cabeza baja. Y de pronto sintió una vergüenza insoportable. Vergüenza de sí misma, por permitir que la trataran así. Vergüenza ante su hija, que veía todo y sacaba conclusiones. Ve a buscarla tú, dijo en voz baja. Aurelio se volvió, sin creer lo que oía. ¿Qué dijiste? Dije, ve a buscarla tú, repitió Xiomara un poco más alto. Tienes manos, tienes piernas. El armario no está en otra ciudad. ¿Te has vuelto loca o qué? Aurelio dio un paso hacia ella. Después de lo de ayer todavía te atreves a contestar. Después de lo de ayer Xiomara se enderezó, mirándolo a los ojos, entendí muchas cosas. Y ya no voy a tolerar este trato. Ah, claro. Eso era. Aurelio soltó una carcajada, pero era una risa cruel. Motín en el barco. Mira tú, una feminista. A ver, cuéntame cómo no vas a tolerarlo. ¿Te vas a ir de aquí? ¿A dónde? ¿Con tu sueldo, farmacéutica? ¿Alquilar una habitación en algún barrio de las afueras? Xiomara guardó silencio, pero en su mirada había algo nuevo, una chispa que no se apagaba ni bajo la presión de su rabia. Eso, asintió Aurelio con satisfacción. Callas porque entiendes que sin mí no eres nadie. Y nunca lo has sido. Así que grábatelo bien, aquí mando yo, y será como yo diga. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Un minuto después se oyó el portazo, se fue al trabajo sin desayunar.
Marisol alzó los ojos hacia su madre, llenos de lágrimas. Mamá. Todo está bien, Xiomara abrazó a su hija. Todo va a estar bien. Te lo prometo. No sabía cómo cumpliría esa promesa. Pero sabía una cosa, algo tenía que cambiar. Inmediatamente. Después de acompañar a Marisol a la escuela, Xiomara volvió a casa y se sentó frente al ordenador. Abrió el buscador y empezó a buscar información. Sobre los derechos de las mujeres en caso de divorcio. Sobre cómo se divide la propiedad. Sobre si es posible obtener vivienda cuando hay un hijo menor de edad. Sobre la ayuda psicológica para víctimas de violencia doméstica. Violencia doméstica. Siempre pensó que la violencia eran moretones y fracturas. Pero ahora entendía que los gritos, la humillación, la presión constante también son violencia psicológica. Y sus cicatrices no quedan en el cuerpo, sino en el alma. Leía historias de otras mujeres, parecidas a la suya, a veces incluso más terribles. Leía consejos de psicólogos y abogados. Y con cada línea leída su determinación se fortalecía. No se puede seguir viviendo así. No se puede, por una estabilidad ilusoria, destruirse a una misma y dañar la salud mental de la hija. Durante la pausa del almuerzo, Xiomara llamó a Esperanza. ¿Aló? Xiomara, ¿eres tú? Respondió la amiga con sorpresa. Sí, soy yo. Esperanza, ¿recuerdas que escribiste sobre una psicóloga? ¿Puedes darme sus contactos? Al otro lado de la línea se hizo una pausa. Xiomara oyó cómo Esperanza tomaba una respiración profunda, como preparándose para una conversación importante. Claro, claro que sí, empezó a hablar rápido la amiga. Xiomara, me alegra tanto que hayas llamado. Hace tiempo que quería hablar contigo, pero tenía miedo de meterme donde no me corresponde. Pero la última vez que hablamos entendí que algo no iba bien contigo. Nada va bien, confesó Xiomara en voz baja, sintiendo cómo la voz le temblaba traicioneramente. Nada en absoluto. Xiomara, querida, escúchame, dijo Esperanza con suavidad, pero con firmeza. Sé cómo es esto. Mi hermana pasó por algo parecido. Ella también pensaba que debía aguantar, que era su culpa, que no se esforzaba lo suficiente. Pero ¿sabes qué? Cuando por fin se fue de ese hombre, fue como si hubiera vuelto a nacer. Sí, al principio fue difícil. Sí, tuvo que empezar desde cero. Pero se volvió feliz. ¿Lo entiendes? Verdaderamente feliz. Xiomara escuchaba con el teléfono pegado a la oreja y las lágrimas corrían por sus mejillas. Había aguantado tanto tiempo, había fingido durante tanto tiempo que todo estaba bien, que ahora, al oír palabras de apoyo, no podía contenerse. Tengo miedo, Esperanza, susurró. Tengo 40 años. Tengo una hija adolescente. Tengo un salario pequeño. ¿Cómo puedo empezar una vida nueva? De la misma manera que empiezan todos, respondió Esperanza. ¿Paso a paso? Con pequeños pasos. Primero, hablar con una psicóloga para entender qué está pasando, para encontrar fuerzas. Luego, un abogado, para conocer tus derechos. Y después, actuar. Estoy contigo. Te ayudaré en todo lo que pueda. Tengo conocidos que pueden orientar, aconsejar. No estás sola, ¿me oyes? Gracias, Xiomara se secó las lágrimas. Gracias. Hablaron unos 10 minutos más. Esperanza le dio los contactos de la psicóloga, una mujer llamada Soledad, que se especializaba en problemas familiares y trabajaba con víctimas de violencia doméstica. Xiomara anotó el número de teléfono y la dirección, prometiendo llamar. Después de la conversación con Esperanza sintió algo nuevo, no exactamente esperanza, pero algo cercano a ella. Como si en una habitación oscura y cerrada hubiera aparecido una fina franja de luz bajo la puerta. Por la noche, Aurelio volvió a casa de mejor humor. Incluso saludó, lo que ya era un progreso después de la discusión de la mañana. Xiomara puso la mesa, llamó a Marisol a cenar. Y se sentaron los tres, una familia común en una cena común. ¿Cómo te fue en el trabajo?, preguntó Xiomara, pasando a Aurelio un plato de arroz con frijoles.
Normal, respondió él brevemente. Montoya tuvo problemas con los informes, tuve que ayudarle a aclararlos. ¿Y tú, Marisol? ¿Cómo en la escuela? Bien, la niña evitaba mirar a su padre. Saqué la nota más alta en literatura por la redacción. Bien hecho, asintió Aurelio, y Xiomara vio cómo el rostro de Marisol se iluminaba. La hija oía tan pocas veces elogios de su padre que cualquier palabra amable era para ella un tesoro. Y eso le rompía el corazón a Xiomara. Comprender que su hija tenía hambre de atención paterna, de su aprobación. Que Marisol estaba dispuesta a alegrarse con migajas porque no sabía que podía ser de otra manera. La cena transcurrió tranquila. Aurelio incluso contó un par de historias del trabajo, y Xiomara se sorprendió pensando que en esos momentos aún se parecía al hombre del que se había enamorado. Pero esos destellos eran cada vez más raros, y los periodos de ira e irritación, cada vez más largos. Oye, dijo Aurelio cuando Marisol se fue a hacer los deberes, sobre lo de ayer. Bueno, quizá me pasé un poco. Es que en el trabajo hay mucha tensión y me desbordé. Era lo más cercano a una disculpa que era capaz de dar. Antes, Xiomara lo habría aceptado, se habría alegrado de que el conflicto estuviera zanjado. Pero ahora guardó silencio, mirándolo. ¿Oíste lo que dije? Aurelio frunció el ceño. ¿O otra vez vas a hacer pucheros? Lo oí, respondió Xiomara. Aurelio, tenemos que hablar. Hablar en serio. ¿De qué? De nosotros. De nuestra familia. De lo que está pasando. Aurelio se recostó en el respaldo de la silla, cruzando los brazos sobre el pecho, en una postura defensiva. No pasa nada. Es la vida familiar normal. Todos discuten, todos se reconcilian. Eso no son discusiones, Aurelio. Es humillación. Constante. Me gritas, me insultas, dices que no valgo nada. Delante de nuestra hija. Delante de los invitados. Delante de los vecinos, que lo oyen todo a través de las paredes. Ahí vamos otra vez, Aurelio se levantó de la mesa. Pensé que habíamos cenado tranquilos y tú otra vez con lo mismo. Siempre lo estropeas todo. ¿Yo lo estropeo? Xiomara también se levantó. Yo. ¿Y quién si no? Yo me esfuerzo, gano dinero, mantengo a la familia, y tú lo único que sabes hacer es quejarte y reprochar. No me quejo, la voz de Xiomara se elevó, y ella misma se sorprendió. Tan pocas veces se permitía alzar la voz. Estoy diciendo que nuestra familia se está desmoronando. Que nuestra hija llora por las noches. Que no recuerdo cuándo fue la última vez que me sentí una persona y no una sirvienta. ¿Una sirvienta? Aurelio dio un paso hacia ella, con el rostro deformado por la ira. ¿Te consideras una sirvienta? Pues eres libre. Vete, vive como quieras. Ya veremos cómo cantas sin mi dinero, sin esta casa. Puede que me vaya, se le escapó a Xiomara antes de que pudiera pensarlo. Aurelio se quedó inmóvil. Evidentemente no esperaba esa respuesta. Normalmente Xiomara se asustaba ante sus amenazas, empezaba a calmarlo, a disculparse. Pero no esta vez. ¿Qué has dicho? Pronunció lentamente. He dicho que puede que me vaya, repitió Xiomara, sintiendo como el corazón le latía desbocado. Puede que realmente esté mejor sola que con un hombre que no me respeta, no me valora, no me ama. ¿No me ama? Aurelio sonrió con sorna, pero en sus ojos pasó algo parecido al miedo. He dedicado toda mi vida a ti. Me casé contigo, tuve un hijo contigo, compré una casa. ¿Eso no es amor, según tú? Eso es obligación, dijo Xiomara en voz baja. Pero no amor. El amor es cuando no humillas a una persona, cuando te preocupas por sus sentimientos, cuando ves en ella a un ser humano y no a una cosa a la que puedes mandar. Has aprendido a soltar discursos inteligentes, Aurelio se dio la vuelta. Te has llenado la cabeza con tus revistas de mujeres. ¿O te han metido ideas tus amigas? Esperanza, seguro, siempre fue una arpía. Esperanza es una buena persona que de verdad se preocupa por mí. A diferencia de mi marido. Ah, así que eso es. Aurelio se volvió.
¿Entonces soy un mal marido? Pues venga, enumera mis pecados. ¿No bebo hasta perderme? ¿No pego? ¿Traigo dinero a casa? ¿Qué más quieres? Respeto, respondió Xiomara con sencillez. Solo respeto y un trato humano. El respeto hay que ganárselo. Gritó Aurelio. ¿Y tú qué has hecho para que yo te respete? Estás en tu farmacia ganando una miseria, en casa andas con un bata vieja. Mira a Rocío, la esposa de Demetrio, eso sí es una mujer. Se cuida, hace carrera, es interesante hablar con ella. ¿Y tú? Y yo, Xiomara sintió como algo dentro de ella se rompía definitivamente, ya no voy a escuchar esto. Se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio. ¿A dónde vas? Le gritó Aurelio a la espalda. Te estoy hablando. La conversación ha terminado, arrojó Xiomara por encima del hombro y cerró la puerta tras de sí. Se apoyó con la espalda contra la puerta, respirando con dificultad. Las manos le temblaban, las sienes le latían. Pero dentro, bajo el miedo y la agitación, había una fuerza nueva. Por fin había dicho lo que pensaba. Por fin no se había tragado la ofensa, no había guardado silencio. Detrás de la puerta Aurelio todavía gritó algo, luego sonó el portazo de la entrada, se fue. Probablemente con amigos o a un bar. Así hacía siempre después de las peleas. Xiomara sacó el teléfono y miró el número de la psicóloga Soledad. Mañana. Mañana llamaría y pediría cita. Ese sería el primer paso. Abrió el armario y sacó una vieja bolsa deportiva. Luego empezó a meter en ella las cosas, las suyas y las de Marisol. No todas, solo lo más necesario. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero quería estar preparada. Llamaron suavemente a la puerta. ¿Mamá? Se oyó la voz de Marisol. Pasa, cariño. Marisol entró y vio la bolsa abierta, la ropa cuidadosamente doblada. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Nos vamos? Xiomara se sentó en la cama y dio unas palmaditas a su lado. Marisol se sentó y Xiomara le tomó la mano. No sé exactamente qué pasará después, dijo con sinceridad. Pero quiero que estés preparada. Por si acaso. Si tenemos que irnos, nos iremos rápido. ¿Lo entiendes? Marisol asintió y en sus ojos aparecieron lágrimas. ¿Y a dónde iremos? Primero, a casa de Esperanza. Vive en otra ciudad, ¿recuerdas? Tiene una casa grande, vive sola. Dijo que podemos quedarnos con ella hasta que encontremos nuestro propio lugar. ¿Y papá? Xiomara suspiró pesadamente. ¿Papá? Con papá probablemente viviremos separados durante un tiempo. Puede que nos divorciemos. Aún no lo he decidido del todo. Pero como están las cosas ahora, no puede continuar. Marisol guardó silencio, asimilando lo que había oído. Luego, de repente, abrazó a su madre con fuerza, desesperadamente. Tenía miedo de que nunca te decidieras, susurró. Tenía tanto miedo de que siguiéramos viviendo así para siempre. De que tú aguantaras y yo tuviera que verlo y volverme loca. Xiomara acariciaba el cabello de su hija, conteniendo sus propias lágrimas. ¿Cómo no había entendido antes cuánto afectaba todo eso a la niña? ¿Cómo pudo estar tan ciega? Perdóname, dijo. Perdóname por no haber podido dar este paso durante tanto tiempo. Pensaba que por ti debía conservar la familia. Que un niño necesita a ambos padres, incluso si entre ellos todo va mal. No, Marisol se apartó y miró a su madre a los ojos. No necesito una familia así. Necesito una mamá que no llore por las noches. Que sonría, que viva y no solo exista. Esas palabras, casi una repetición literal de las de la mañana, sonaron como un manifiesto. Xiomara asintió, secándose las lágrimas. Entonces lo haremos, dijo con firmeza. Pero por ahora, ni una palabra a papá. ¿Lo entiendes? No debes saber lo que estamos planeando. Si no, habrá un escándalo y puede impedir que nos vayamos. Lo entiendo, asintió Marisol con seriedad. Me comportaré como siempre.
Se quedaron juntas un rato más, luego Marisol volvió a su habitación a terminar los deberes, y Xiomara escondió la bolsa en el fondo del armario, debajo de la ropa de invierno. Aurelio regresó tarde, pasada la medianoche. Xiomara oyó cómo, con paso inseguro, fue al baño y luego se dejó caer en la cama. Olía a cerveza y a cigarrillos. Intentó abrazarla, pero Xiomara se apartó. «No te enfades», murmuró él con sueño. «No lo hice con mala intención. Simplemente pasa así». Ella no respondió, permaneciendo inmóvil hasta que su respiración se calmó y se quedó dormido. Luego se quedó largo rato mirando la oscuridad, planificando los siguientes pasos. Por la mañana, Aurelio se comportó como si nada hubiera pasado. Al prepararse para ir al trabajo, incluso besó a Xiomara en la mejilla, un beso formal, frío, más por costumbre que por sentimiento. En cuanto la puerta se cerró tras él, Xiomara marcó el número de Soledad, la psicóloga. «¿Aló?» «La escucho», respondió una voz femenina tranquila. «Buenos días. Me llamo Xiomara. Esperanza Vallejos me dio su número. Quisiera pedir una consulta». «Claro, Xiomara. Cuénteme brevemente qué la preocupa». «Yo». Xiomara vaciló, buscando las palabras. «Tengo problemas familiares. Mi marido ejerce presión psicológica sobre mí. Me humilla. Ya no puedo seguir viviendo así, pero no sé cómo actuar correctamente». «Entiendo», la voz de Soledad era cálida, sin juicio. «Ya es muy valiente por haber llamado. Es el primer paso, y uno muy importante. Dígame, ¿existe riesgo de violencia física?» «No, no me golpea. Pero me grita, me insulta, me humilla delante de otras personas». «Eso también es violencia, Xiomara. La violencia psicológica no es menos destructiva que la física. A veces, incluso más. Tengo un espacio hoy a las 6 de la tarde. ¿Podría venir?» Xiomara calculó rápido, terminaba de trabajar a las 5, llegaría a tiempo. «Sí, puedo. Muchas gracias». Anotó la dirección y colgó. Las manos le temblaban, pero no era debilidad, era la emoción ante algo nuevo, desconocido, pero necesario. En el trabajo el día se hizo dolorosamente largo. Xiomara atendía a los clientes, dispensaba medicamentos, aconsejaba, pero su mente estaba lejos. Repasaba una y otra vez la conversación con Aurelio, los acontecimientos de los últimos días, y cada vez se convencía más de que había tomado la decisión correcta. Durante la pausa del almuerzo fue al banco y abrió una cuenta a su nombre, separada de la familiar. Transfirió allí todos sus ahorros, una pequeña suma que había guardado en secreto durante los últimos 2 años. Unos $800, dinero para un día negro, aunque antes no imaginaba que ese día llegaría tan pronto. A las 6 en punto estaba frente a la puerta del despacho con el letrero Soledad Hurtado, psicóloga. Respiró hondo y Xiomara llamó a la puerta. «Adelante», se oyó desde dentro. El consultorio resultó ser pequeño, pero acogedor. Luz suave, un sillón cómodo, sobre la mesa una caja de pañuelos y una jarra con agua. Soledad la recibió con una sonrisa, una mujer de unos 50 años, con ojos amables y una manera tranquila de comportarse. «Hola, Xiomara. Siéntate, por favor. Siéntete como en casa». Xiomara se sentó, apretando el bolso entre las manos. «Yo ni siquiera sé por dónde empezar». «Empieza por lo que te trajo aquí». «Por lo más importante», sugirió Soledad con suavidad. Y Xiomara empezó a hablar. Al principio con inseguridad, trabándose, luego cada vez con más soltura. Habló de 15 años de matrimonio, de cómo Aurelio fue cambiando poco a poco, de cómo al principio eran pequeños reproches, luego críticas, después insultos abiertos. De cómo se fue perdiendo a sí misma grano a grano hasta convertirse en una sombra. De su hija, que crecía en una atmósfera de tensión constante. De la noche en que él la humilló delante de los invitados. Soledad escuchaba con atención, a veces asentía, a veces hacía preguntas para aclarar. No juzgaba, no daba consejos, simplemente escuchaba. Y eso era exactamente lo que Xiomara necesitaba.
La posibilidad de por fin hablar, desahogarse, liberar todo lo que se había acumulado durante años. Xiomara, dijo Soledad cuando el relato terminó, quiero que entiendas una cosa muy importante. Lo que ocurre en tu familia no es tu culpa. No eres responsable de que tu marido se comporte así. Su comportamiento es su elección, su responsabilidad. Pero yo tampoco soy perfecta, objetó Xiomara. Tal vez soy demasiado sensible. Tal vez no me esforcé lo suficiente. No existe ningún esfuerzo que justifique la humillación, dijo Soledad con firmeza. Nadie tiene derecho a tratarte como te trata tu marido. No importa cuáles sean sus excusas, estrés en el trabajo, cansancio, lo que sea. Eso no le da derecho a insultarte. Xiomara sintió que algo se le encogía por dentro. Las lágrimas le subieron a la garganta. Aguanté durante tanto tiempo, susurró. Pensaba que debía conservar la familia por mi hija. Que ser madre divorciada era un estigma. Que no podría sola. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que es mejor estar divorciada pero viva, que casada pero muerta por dentro. Soledad sonrió. Ese es un entendimiento muy importante. Ya has dado un paso enorme simplemente viniendo aquí. Dime, ¿tienes un plan de acción? Xiomara habló de la conversación con esperanza, de que había empezado a preparar las cosas, de la cuenta en el banco. Muy bien, asintió Soledad con aprobación. Estás actuando correctamente. Pero te aconsejaría algunas cosas más. Primero, consulta con un abogado de familia. Infórmate de tus derechos en caso de divorcio, de cómo se dividirán los bienes, de cómo tramitar la pensión alimenticia para tu hija. Segundo, reúne los documentos, tu identificación, el acta de nacimiento de tu hija, el acta de matrimonio, los documentos de la casa, si tienes acceso a ellos. Tercero, en la medida de lo posible, deja constancia de los hechos de violencia psicológica. ¿Cómo hacerlo? Puedes grabar sus insultos con una grabadora. Puedes pedir a testigos que den declaraciones, por ejemplo, a los invitados de aquella noche. Eso puede ayudar en un juicio, si el asunto llega tan lejos. Xiomara asentía, anotando todo en una libreta. La lista de tareas crecía, pero curiosamente eso no la asustaba, sino que la tranquilizaba. Acciones concretas, pasos concretos, eso era mejor que dar vueltas impotente en el mismo lugar. Y otra cosa, Xiomara, Soledad se inclinó hacia adelante, mirándola a los ojos. Prepárate para que, cuando anuncies tu decisión, su reacción pueda ser impredecible. Algunos hombres se vuelven agresivos cuando entienden que están perdiendo el control. Otros, al contrario, empiezan a jurar amor, a prometer que cambiarán. Es importante recordar que las personas solo cambian si ellas mismas lo desean y trabajan en ello. Las promesas en un momento de crisis rara vez significan algo. Lo entiendo, asintió Xiomara. Hablaron media hora más, y cuando Xiomara salió del consultorio, se sentía como si hubiera vuelto a nacer. Por primera vez en muchos años tenía claridad. Sabía qué hacer a continuación. Los días siguientes transcurrieron en una preparación minuciosa. Xiomara pidió cita con un abogado, que le explicó detalladamente el procedimiento del divorcio y la división de bienes. Resultó que tenía pleno derecho a la casa, había sido comprada durante el matrimonio, por lo tanto era un bien ganancial. Aurelio no podía simplemente echarla a la calle. En secreto fue reuniendo los documentos, haciendo copias y enviándoselas a Esperanza para que las guardara. Hablaba con Marisol, preparando a su hija para los cambios que se avecinaban. Y todo ese tiempo se comportó con Aurelio como de costumbre, cocinaba, limpiaba, no discutía. Él incluso comentó que ella se había vuelto más tranquila. En realidad, era la calma antes de la tormenta. El sábado Aurelio volvió a invitar a los mismos invitados, Demetrio y Rocío. Xiomara aceptó, aunque por dentro todo se le encogía al pensar en la repetición de la noche anterior. Pero entendía que podía ser la última oportunidad de dejar constancia de su comportamiento ante testigos. La noche comenzó tranquila. Xiomara puso la mesa, Aurelio recibió a los invitados con su habitual cordialidad. Demetrio y Rocío parecían un poco tensos, al parecer,
Los recuerdos de la visita anterior aún estaban frescos, pero intentaban comportarse con naturalidad. Durante la cena, Aurelio estuvo sorprendentemente amable. Bromeaba, contaba historias, incluso un par de veces habló con aprobación de los platos preparados por Xiomara. Ella estaba sentada en silencio, observándolo y pensando en lo hábil que era para ponerse máscaras. Para los demás, él era un hombre encantador y exitoso, un esposo atento. Solo ella y Marisol conocían la verdad. Pero a medida que las botellas de vino se iban vaciando, Aurelio empezó a cambiar. Su voz se volvía más fuerte, los gestos más amplios, la mirada más pesada. ¿Te acuerdas, Demetrio, de cuando en la universidad los dos cortejábamos a la misma chica? Rió. ¿Cómo se llamaba? Carolina, tal vez. Creo que sí, sonrió Demetrio con incomodidad, mirando de reojo a su esposa. Era una belleza, continuó Aurelio. Piernas largas, un cuerpo espectacular. No como ahora. Miró a Xiomara con intención. Con los años todas se desdibujan un poco. Xiomara apretó los labios, pero guardó silencio. ¿Y Marisol? Rocío carraspeó, cambiando de tema. ¿Cómo le va en la escuela? Más o menos, desestimó Aurelio. Saca apenas aprobados. Salió a la madre. Yo pensaba que tendría una hija inteligente, capaz. Y resultó ser una masa gris más. Aurelio. Se indignó Rocío. ¿Cómo puedes hablar así de tu propia hija? ¿Y qué, no se puede decir la verdad? Aurelio se sirvió más vino. ¿Acaso tengo que mentir y decir que tengo una hija sobresaliente? No, soy realista. Veo las cosas como son. Marisol es una niña maravillosa, dijo Xiomara en voz baja, pero firme. Es buena, inteligente, talentosa. El hecho de que no tenga solo notas máximas no la hace peor. Aurelio se volvió hacia ella, en sus ojos brilló la irritación. Ah, mira, habló. Se encontró una defensora. Mejor te ocuparías de su educación como es debido, en lugar de compadecerla todo el tiempo. Me ocupo de su educación, Xiomara no apartó la mirada. A diferencia de ti. Ni siquiera recuerdas cuándo fue la última vez que hablaste con ella de algo que no fueran las notas. Porque no tengo de qué hablar con ella, la voz de Aurelio se elevaba. Es igual de aburrida que tú. Siempre con cara amarga, siempre descontenta con algo. Tal vez no le gusta que griten a su madre y la insulten, Xiomara sentía hervir dentro de sí algo que había contenido durante tanto tiempo. Tal vez a una niña le resulta difícil vivir en una casa donde el padre se comporta como un tirano. ¿Un tirano? Aurelio se levantó de golpe, la silla cayó hacia atrás con estrépito. ¿Yo soy un tirano? ¿Yo, que trabajo como un condenado para mantenerlas? El dinero no te da derecho a humillar a las personas, Xiomara también se levantó. ¿Crees que porque ganas dinero puedes comportarte como quieras? Insultar, humillar, presionar. Justamente eso es lo que digo, Aurelio la señaló con el dedo. Eres una desagradecida. Siempre lo has sido. Te di todo, casa, familia, estabilidad. ¿Y tú? Tú solo sabes quejarte y lamentarte. No me quejo. Constato hechos, la voz de Xiomara era helada. Eres un abusador psicológico. Estás destruyendo mi personalidad, la autoestima de nuestra hija, convirtiendo nuestra casa en un lugar al que da miedo volver. ¿Abusador? Aurelio estalló en carcajadas, pero la risa era cruel. Hasta términos ha aprendido. Seguro que lo sacó de internet, ¿no? Las feministas les enseñaron a culpar a los hombres de todo. Aurelio, ¿no será suficiente? Intentó intervenir Demetrio. Calmémonos. Cállate. Le rugió Aurelio. Esta es mi familia, mi casa. Aquí decido yo. No, dijo Xiomara en voz baja, pero clara. Ya no decides tú. Y de pronto, antes de que pudiera detenerse, las palabras salieron solas, me voy de ti, Aurelio. Voy a pedir el divorcio. Se hizo el silencio. La propia Xiomara se quedó inmóvil, sorprendida por lo que acababa de decir. Eso no estaba en el plan.
Pensaba irse en silencio, de noche, sin escenas ni explicaciones. Pero años de silencio estallaron en un solo instante y ahora no había marcha atrás. Entonces nos vamos hoy, cruzó por su mente. Justo después de la cena. Antes de que reaccione. Y ni intentes detenernos, añadió con más firmeza. Conozco mis derechos. El rostro de Aurelio empezó a enrojecer lentamente. Demetrio y Rocío estaban sentados sin saber dónde meterse. Claramente no esperaban ser testigos de una escena así. Tú no te atreverás, roncó Aurelio. No irás a ninguna parte. No tienes dinero, no tienes vivienda, tu trabajo es una mierda. Te morirás sin mí. Puede ser, asintió Xiomara. Puede que me cueste. Puede que tenga que empezar desde cero. Pero ¿sabes qué? Prefiero vivir en una habitación alquilada con el alma en paz, que en esta casa, pero con miedo y humillación constantes. Aurelio guardó silencio, respirando con dificultad, sus puños se cerraban y se abrían. Xiomara veía cómo las emociones cruzaban su rostro, ira, incredulidad, miedo. Sí, miedo. Por primera vez entendió que ella hablaba en serio. Estás faroleando, dijo por fin, pero su voz sonaba insegura. Solo quieres asustarme. Montas una escena delante de los invitados para que yo... ¿Qué? ¿Para qué me disculpe? ¿Para qué empiece a rogarte? No, Aurelio, Xiomara negó con la cabeza. No estoy faroleando. Y no necesito tus disculpas. Ya es tarde. Demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? Dio un paso hacia ella, y Xiomara retrocedió instintivamente. Demetrio se levantó, dispuesto a intervenir si era necesario. Llevamos 15 años casados. Tenemos una hija. No puedes simplemente levantarte e irte. Puedo. Y me iré. Mañana por la mañana, en la voz de Xiomara no había ni una pizca de duda. ¿Por qué? Aurelio abrió los brazos. ¿Por un par de palabras duras? Todos los hombres a veces se descontrolan. Es normal. Tú simplemente eres demasiado sensible. No se trata de un par de palabras duras, Xiomara hablaba despacio, con claridad, como si explicara algo a un niño. Se trata de años de humillación constante. De que destruiste mi autoestima. De que mi hija llora por las noches y tiene miedo de convertirse en mí. De que desaprendí a sonreír, a disfrutar de la vida, a sentirme una persona. Me convertiste en una sirvienta a la que se puede mandar. Pero no soy una sirvienta. Soy una persona. Y quiero volver a serlo. Rocío sollozó en silencio, secándose los ojos con una servilleta. Demetrio le puso una mano en el hombro, mirando la escena con expresión grave. Xiomara tiene razón, Aurelio, dijo de pronto. Lo que haces está mal. Antes callé porque no quería meterme en una familia ajena. Pero ahora que ha llegado a esto, te estás comportando de una manera horrible. Así no se trata a una esposa. ¿Tú también estás contra mí? Aurelio se volvió hacia su amigo, con una nota histérica en la voz. ¿Todos están contra mí? ¿Soy el único culpable de todo? Sí, respondió Xiomara con sencillez. El responsable de la destrucción de nuestra familia eres tú. Yo lo intenté. Durante años intenté ser una buena esposa, complacerte, estar a la altura de tus expectativas. Pero nada era suficiente. Siempre era culpable, siempre poco inteligente, poco bonita, poco exitosa. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que casi lo creí. Casi empecé a pensar que de verdad no valía para nada. Pero luego miré a mi hija. Vi cómo tenía miedo de convertirse en mí. Y entendí que, si no detenía esto ahora, no solo me destruiría a mí, sino también a ella. Aurelio se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros temblaban, no se sabía si lloraba o si solo intentaba recomponerse. Yo no quería, murmuró. Yo solo. En el trabajo hay estrés, me canso tanto. Y llegas a casa y otra vez problemas, quejas. Estrés en el trabajo lo tiene todo el mundo, dijo Xiomara con dureza.
Pero no todos se desquitan con los suyos. No todos convierten el hogar en un campo de batalla. Es tu elección, Aurelio. Tu responsabilidad. Puedo cambiar, levantó la cabeza, con lágrimas brillándole en los ojos. Lo juro, puedo. Iré al psicólogo, trabajaré en mí. Solo no te vayas. No te lleves a Marisol. Por favor. Xiomara lo miró y sintió una extraña mezcla de compasión y alivio. Compasión, porque realmente parecía roto. Alivio, porque ya no se sentía responsable de sus emociones. Si de verdad quieres cambiar, hazlo, dijo ella. No por mí, no por Marisol. Por ti mismo. Porque tal como vives ahora, tú mismo eres infeliz. Estás lleno de rabia, siempre insatisfecho, siempre en tensión. Necesitas ayuda. Pero yo ya no puedo ser tu víctima mientras resuelves tus problemas. Entonces dame una oportunidad. Aurelio extendió las manos hacia ella. Una semana. Un mes. Verás que de verdad cambiaré. No. Xiomara negó con la cabeza. He oído esas promesas cientos de veces. Después de cada escándalo juras que no volverá a pasar. Y a la semana todo se repite. No creo en tus promesas. Lo siento. Pero Marisol. Se aferraba al último recurso. Piensa en tu hija. Necesita a su padre. ¿Quieres que crezca en una familia incompleta? Quiero que crezca en un ambiente sano, respondió Xiomara con firmeza. Y eso es imposible mientras vivamos juntos. Podrás verla si quieres. Lo hablaremos de manera civilizada, haremos un horario de visitas. Pero no permitiré que dañe su salud mental como dañaste la mía. Yo no dañé nada. Aurelio se levantó de un salto, volviendo al ataque. Las dos son demasiado sensibles. Las malcrié, ese es el problema. Debería haber sido más estricto, más duro. Precisamente por eso me voy. Xiomara se dirigió hacia la puerta. Ni siquiera ahora, cuando te digo que me voy, puedes reconocer tu culpa. Para ti el problema siempre está en los demás. Tú nunca eres culpable. Xiomara, espera. Aurelio se lanzó tras ella, pero Demetrio le cortó el paso. Déjala, dijo en voz baja. Aurelio, déjala. Ya has hecho suficiente. Xiomara se detuvo junto a la puerta del dormitorio y se volvió. Miró por última vez a su marido, al hombre con el que había vivido media vida. El hombre al que había amado ya no existía. Tal vez nunca existió, solo una ilusión, una imagen bonita que ella misma se había creado. Adiós, Aurelio, dijo. Espero de verdad que encuentres ayuda y te conviertas en una mejor persona. Por ti mismo. Entró en el dormitorio y cerró la puerta. Se sentó junto a ella, escuchando. Detrás de la puerta se oían voces apagadas. Demetrio y Rocío le decían algo a Aurelio. Él respondía, su voz subía y luego se quebraba. Xiomara sacó del armario la bolsa que había preparado con antelación y comprobó los documentos. Todo estaba en su sitio. Luego salió en silencio por la puerta trasera. La casa era de una sola planta, no era difícil irse sin ser vista. Rodeó la casa y llamó suavemente a la ventana del cuarto de Marisol. La niña abrió, tenía los ojos enrojecidos. Lo oí todo, susurró. Mamá, estoy tan orgullosa de ti. Recoge tus cosas. Susurró Xiomara. Rápido y en silencio. Nos vamos ahora mismo. Pero dijiste que mañana por la mañana. He cambiado de opinión. No quiero arriesgarme. El taxi ya viene. Marisol asintió y empezó a meter sus cosas a toda prisa en la mochila. 10 minutos después estaban en la calle oscura con 2 bolsas y una mochila. El cálido viento tropical agitaba el cabello de Xiomara, pero ella no lo notaba. Solo sentía una extraña sensación de libertad, casi embriagadora. ¿Mamá y papá? ¿Nos buscará? Preguntó Marisol en voz baja, pegándose a su madre. Es posible. Pero estamos haciendo lo correcto. Mañana te llevaré a casa de la tía Esperanza y luego volveré para arreglar todo oficialmente. Recogeré el resto de las cosas y hablaré con el abogado.
¿Y si no te deja entrar en la casa? La casa también es mía por ley. Si hay problemas, llamaré a la policía. Xiomara se sorprendió de su propia determinación. Una semana antes jamás habría imaginado que sería capaz de hacer algo así. Ahora le parecía natural. El taxi llegó 5 minutos después. El conductor ayudó en silencio a cargar las cosas en el maletero. Xiomara dio la dirección de la terminal de autobuses. El autobús nocturno hacia la ciudad donde vivía Esperanza salía a medianoche. Llegaban a tiempo. Cuando el coche arrancó, Xiomara se volvió y miró las ventanas de la casa. La luz seguía encendida. Se imaginó a Aurelio sentado con la cabeza baja, a Demetrio y Rocío intentando tranquilizarlo. Una parte de ella sentía culpa por haberse ido así, sin esperar a la mañana, sin explicarlo todo con calma. Pero una parte mucho mayor sabía que había hecho lo correcto. Una despedida emocional, lágrimas, súplicas. Todo eso solo habría alargado el dolor. Mamá. Marisol le apretó la mano. ¿Crees que algún día volveremos? Quiero decir. No con papá, sino en general. ¿A casa? Ese lugar nunca fue un hogar de verdad, cariño, dijo Xiomara en voz baja. Un hogar es donde te sientes segura, donde te aman y te respetan. Y lo que acabamos de dejar atrás era una jaula. Tal vez bonita, tal vez cómoda, pero aún así una jaula. Marisol asintió, apoyando la cabeza en el hombro de su madre. Tengo miedo, confesó. Pero al mismo tiempo. Estoy contenta. ¿Es normal? Totalmente normal, Xiomara besó a su hija en la coronilla. Los cambios siempre dan miedo. Pero a veces son necesarios para poder seguir viviendo. En la terminal de autobuses había poca gente. Xiomara compró 2 billetes por $40 y se sentaron en la sala de espera. Faltaba 1 hora para la salida. Marisol apoyó la cabeza en el hombro de su madre y se quedó dormida, estaba agotada emocionalmente. Xiomara se quedó sentada, mirando al vacío y pensando. Pensaba en el pasado, en esos 15 años que ahora parecían tachados de su vida. No, no tachados, le habían dado a Marisol, le habían enseñado muchas cosas, aunque fuera a través del dolor. Pero ese pasado ya no tenía poder sobre ella. Pensaba en el futuro, borroso, incierto, intimidante. Tendría que buscar vivienda, quizá un nuevo trabajo en otra ciudad. Habría procesos judiciales, reparto de bienes, el trámite del divorcio. Habría encuentros con Aurelio, que sin duda serían difíciles. Pero todo eso parecía posible. Porque ahora no estaba sola. Esperanza había prometido ayudar, la psicóloga Soledad había dicho que estaba dispuesta a orientarla incluso a distancia. Y lo más importante, ahora tenía un objetivo. No solo sobrevivir, sino vivir. Vivir de verdad. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Xiomara, soy Demetrio. Rocío y yo queremos que sepas que estamos de tu lado. Si necesitas ayuda, incluso testimonios para el juicio, cuenta con nosotros. Y perdón por haber callado antes. Nos daba vergüenza admitir que veíamos lo que pasaba y no interveníamos. Te deseamos suerte. Eres muy valiente. Xiomara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Respondió rápidamente, gracias. Significa mucho para mí. Otro mensaje, ahora de Esperanza, mis niñas, las estoy esperando. La habitación está lista, la cama hecha, hay comida en el refrigerador. Vengan pronto. Xiomara sonrió. Por primera vez en muchos años, sonrió de verdad, desde el corazón. El autobús llegó a tiempo. Ella y Marisol encontraron sus asientos y acomodaron las cosas. Cuando el autobús arrancó, Xiomara se acercó a la ventana y miró cómo, tras el cristal, desfilaban las luces de la ciudad que había sido su hogar durante 15 años y que ahora se convertía en pasado. Mamá, llamó Marisol, acomodándose mejor, cuéntame de la tía Esperanza. Casi no me acuerdo de ella. Esperanza es mi mejor amiga, empezó Xiomara, sentándose junto a su hija. Nos conocimos en la universidad, en el primer año. Era tan luminosa, alegre, siempre sabía qué decir para levantar el ánimo.
Fuimos inseparables durante los 5 años de estudios. Luego la vida nos llevó a ciudades distintas. Ella se fue a trabajar, yo me casé con tu papá. Nos veíamos cada vez menos. Pero ¿sabes qué es lo sorprendente? La verdadera amistad no depende de la distancia. Ella siempre sentía cuando yo estaba mal. Siempre encontraba la manera de apoyarme. ¿Tiene familia? No, no está casada. Dice que no ha encontrado a su persona y que no quiere conformarse con menos, sonrió Xiomara con tristeza. Tal vez sea más sabia que yo. Yo me conformé con menos y perdí 15 años. No los perdiste, mamá. Marisol le tomó la mano. ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no valgo esos 15 años? Xiomara abrazó a su hija, sintiendo como un nudo le subía a la garganta. Vales todo en el mundo, susurró. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y haré todo para que seas feliz. Para que tengas una vida diferente, no como la mía. La tendré, dijo Marisol con seguridad. Porque me diste un ejemplo. Mostraste que nunca es tarde para cambiar la vida. Que se pueden encontrar fuerzas para irse, incluso cuando da mucho miedo. Gracias, mamá. Se quedaron abrazadas, escuchando el murmullo tranquilo del motor. Fuera de la ventana pasaban luces de pueblos, campos oscuros, ranchos aislados. Allí atrás quedaba la vida anterior. Y delante, una nueva, desconocida, pero ya no tan aterradora. Xiomara sacó el teléfono y abrió el bloc de notas. Empezó a escribir una lista de tareas para las próximas semanas. Encontrar vivienda. Conseguir trabajo o trasladarse a una farmacia en la ciudad de Esperanza. Inscribir a Marisol en una nueva escuela. Tramitar el divorcio. Reunirse con la psicóloga. Empezar a ocuparse de sí misma, hacer deporte, quizá apuntarse a algún curso. La lista crecía, y eso estaba bien. Objetivos concretos, acciones concretas. No sueños vacíos, sino un plan real. El autobús llegó a la estación al amanecer. El cielo apenas empezaba a aclararse, tiñéndose de suaves tonos rosados y anaranjados. Xiomara y Marisol salieron a la plaza arrastrando las bolsas. El aire allí era distinto, fresco, más ligero. O quizá así le parecía a Xiomara porque por fin podía respirar con el pecho lleno. Chicas. Por aquí. Sonó una voz conocida, y Xiomara vio a Esperanza agitando los brazos cerca de la salida. Casi no había cambiado en todos esos años, el mismo cabello oscuro y rizado, los mismos ojos castaños llenos de vida, la misma sonrisa amplia. Solo las arrugas junto a los ojos se habían marcado un poco más, pero le sentaban bien, le daban carácter al rostro. Corrieron una hacia la otra, y Esperanza abrazó a Xiomara con fuerza, tan fuerte que ésta sintió como las lágrimas volvían a rodar por sus mejillas. Lágrimas de alivio, de alegría, de gratitud. Ya está, ya llegaron, están a salvo, susurraba Esperanza, acariciándole la espalda. Estoy tan orgullosa de ti. Tan orgullosa. Luego se apartó y se volvió hacia Marisol. Y tú, preciosa, ya estás enorme. La última vez que te vi tendrías unos 8 años. Y ahora casi eres una señorita. Marisol sonrió con timidez, y Esperanza la abrazó también. Subieron al coche, Esperanza tenía un vehículo extranjero pequeño pero cómodo, y se dirigieron a su casa. Por el camino, Esperanza hablaba sin parar, contando cosas de la ciudad, del trabajo, de su hogar. Trabajaba como contadora en una gran empresa y alquilaba una casa amplia en un buen barrio. Tengo mucho espacio, decía, así que no se preocupen, tendrán donde acomodarse. Xiomara, una habitación para ti, otra para Marisol. Vivirán como reinas. La casa resultó luminosa y acogedora. Esperanza claramente se había esmerado, sobre la mesa había desayuno, arepas, jugo fresco y café, en un jarrón flores frescas, las camas estaban hechas con ropa nueva. Instálense, descansen, dijo. Yo me voy corriendo al trabajo, hoy tengo una reunión importante. Vuelvo al mediodía. En el refrigerador hay de todo, no se corten. Las llaves están sobre la cómoda. Y sí, Xiomara se volvió hacia su amiga, tu ex me llamó esta noche.
Unas 20 veces. No contesté. Xiomara asintió. Gracias por avisarme. Luego encenderé el teléfono y veré qué escribe. Solo no dejes que te meta en una montaña rusa emocional, advirtió Esperanza. Ahora intentará por todos los medios recuperar el control. Prometer, jurar, quizá incluso amenazar. Mantente firme. No pienso volver, dijo Xiomara con firmeza. Ese capítulo está cerrado. Esperanza se fue, y Xiomara y Marisol se quedaron solas. La niña se quedó dormida casi de inmediato, no había dormido en toda la noche en el autobús. Y Xiomara, aunque sentía cansancio, no podía dormir. Demasiados pensamientos le rondaban la cabeza. Encendió el teléfono. 43 llamadas perdidas de Aurelio. 27 mensajes. Los abrió y empezó a leer. Los primeros eran furiosos. ¿Dónde estás? Vuelve inmediatamente. Has secuestrado a mi hija. Te llevaré a juicio, te arrepentirás. Luego el tono cambiaba a suplicante. Xiomara, perdóname, por favor. No quise hacerlo. Cambiaré, lo juro. Vuelve, por favor, no puedo sin ustedes. No puedo. Tú sabes que las amo, dame una oportunidad. Una sola oportunidad. Y los últimos mensajes volvían a ser agresivos. Estás destruyendo nuestra familia, Marisol te odiará por esto, sin mí no eres nadie, recuérdalo. Xiomara leyó todo 2 veces y luego exhaló lentamente. Soledad le había advertido exactamente de esto, de los intentos de manipulación, de la alternancia entre amenazas y súplicas. Eso se llamaba el ciclo de la violencia, y Aurelio actuaba siguiendo el guión al pie de la letra. Escribió un mensaje breve: Aurelio, tomaré una decisión definitiva después de que lo hablemos todo con calma y con la participación de un abogado. Por ahora necesito tiempo y distancia. Te pido que no llames ni escribas. Cuando esté preparada para hablar, yo me pondré en contacto. Lo envió y bloqueó su número. Eso fue todo. La línea de comunicación quedó cortada. Entró en la habitación que Esperanza le había asignado, se tumbó en la cama y, para su propia sorpresa, se echó a llorar. No de dolor, sino de alivio. De sentir que todo había terminado. De saber que era libre. Después de llorar unos 10 minutos, Xiomara se lavó la cara, tomó un café y se sentó frente al portátil. Era hora de actuar. Abrió páginas de búsqueda de vivienda, necesitaban su propio lugar, aunque fuera un pequeño apartamento alquilado, pero su propio espacio. Esperanza, por supuesto, había dicho que podían quedarse con ella todo el tiempo que quisieran, pero Xiomara no quería abusar de su hospitalidad. Luego entró en portales de empleo. Para su sorpresa, en la ciudad había varias ofertas para farmacéuticos, además con un salario más alto que el que tenía antes, unos $700 al mes en lugar de los 500 anteriores. Envió su currículum a 3 farmacias. El siguiente paso fue buscar escuela para Marisol. Xiomara revisó rankings, leyó opiniones y eligió 2 escuelas en el barrio donde, potencialmente, podrían alquilar vivienda. Para el mediodía, cuando regresó Esperanza, Xiomara ya tenía listo un plan detallado de acciones para el próximo mes. Vaya, no pierdes el tiempo, se admiró Esperanza al ver la lista. Eso es lo correcto. Cuanto antes empieces tu nueva vida, más fácil será. Esperanza, Xiomara miró a su amiga con seriedad, no sé cómo agradecerte. No te imaginas cuánto significa para mí tu apoyo. Somos amigas, Esperanza le tomó la mano. Y las amigas se ayudan. ¿Recuerdas cómo te apoyé cuando murió mi mamá? Como viniste, te quedaste conmigo, no me dejaste volverme loca. Aún te debo todo eso. No me debes nada. Y tú tampoco a mí. Simplemente estamos aquí. Cuando hace falta. Marisol se despertó por la tarde, descansada y más tranquila. Las 3 estaban sentadas en la cocina, comiendo tamales que había preparado Esperanza, y por primera vez en muchos años Xiomara sintió lo que era una noche normal y tranquila. Sin tensión, sin miedo a que alguien empezara a gritar en cualquier momento. Me gusta aquí, dijo Marisol sonriendo. Aquí se está bien. Aquí es seguro, corrigió Xiomara.
Y eso es lo más importante. Las 2 semanas siguientes pasaron a un ritmo frenético. Xiomara volvió a su antigua ciudad acompañada por un policía, como le había aconsejado el abogado, y recogió el resto de sus cosas. Aurelio no se lo impidió, aunque se mostró frío y distante. «¿De verdad estás haciendo esto?», dijo él cuando Xiomara empacaba la última caja. «Estás destruyendo nuestra familia». «No la destruyo, Aurelio», respondió ella con cansancio. «Estoy salvando lo que aún se puede salvar. A mí misma y a nuestra hija». «¿Y yo, entonces, no merezco ser salvado?». Xiomara lo miró largo rato. «Solo tú puedes salvarte a ti mismo. Si quieres. Pero ya no es mi responsabilidad». Se llevó las cosas, los documentos, la mitad de los ahorros comunes, unos $2,000, como marcaba la ley, y se fue. A esa casa no volvió nunca más. En la nueva ciudad todo empezó a encajar sorprendentemente bien. A Xiomara la contrataron en una farmacia grande y moderna, con un buen equipo. Marisol fue inscrita en una escuela donde rápidamente hizo amigas. Alquilaron un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un barrio tranquilo por $300 al mes. La vida comenzaba a acomodarse. Despacio, paso a paso, pero con firmeza. Xiomara siguió yendo a terapia, ahora con una especialista local recomendada por Soledad. Aprendía a establecer límites de nuevo, a trabajar con la culpa que a veces la invadía en oleadas. Y una mañana, 3 meses después de la partida, Xiomara despertó y se dio cuenta de que había tenido un sueño. Un sueño normal, vívido, no una pesadilla ni una visión angustiante. Se levantó, se acercó al espejo y vio allí a una mujer que sonreía. Sin motivo alguno. Por la alegría de un nuevo día. Y comprendió, había vuelto a vivir. A vivir de verdad. Así terminó la historia de Xiomara, una mujer que se eligió a sí misma. Si esta historia ayudó al menos a una persona a encontrar fuerzas, entonces fue escrita con sentido. Cuídense, ustedes merecen un amor que no duela.